buenos días, mi nombre es María Carrillo, 28417-481, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la contabilidad agropecuaria. Las organizaciones agropecuarias deben desarrollar actividades económicas mediante la producción competitiva de productos, incrementando mejores rendimientos y generando el crecimiento económico, bajo una coordinación adecuada de los factores que inciden en la producción, así como el incentivo hacia una producción agroecológica. La administración en una empresa agropecuaria busca respuestas a las siguientes problemáticas, como qué producir, cómo producir, cuándo producir. Para tener un panorama respecto a esas tres interrogantes, los empresarios necesitan de información correcta y oportuna, de cómo se están moviendo los mercados internos y externos para proyectarse sobre qué se va a producir y a qué costos. El administrador obtiene esta información a través del sistema de contabilidad agropecuaria, la que pone a disposición del empresario para que se tomen las decisiones más acertadas y oportunas. La contabilidad agropecuaria es una rama de la contabilidad general encargada del estudio de las actividades agrícolas, pecuarias y de los costos que se generan de dichas actividades. Todo sector agropecuario debe hacer uso de la contabilidad, ya que así lograría obtener información confiable, veraz y oportuna que sería de gran utilidad al momento de la toma de decisiones. Esto se comprende en un proceso y todo un contexto relacionado con las actividades del campo, es decir, se provee insumos, se transforma, se obtiene resultados y se retroalimenta mediante el análisis financiero, en busca de nuevas perspectivas de planificación. Por otra parte, la actividad agrícola es un tema de gran importancia dentro de la economía nacional, ya que es un factor determinante para la obtención de divisas y a su vez genera fuentes de empleo en el país. Dentro de las actividades primarias podemos mencionar que la actividad pecuaria, la cual se encarga de la producción de ganado, convirtiéndose en un sector crucial dentro de las actividades agropecuarias. Como es bien sabido, toda empresa o compañía debe disponer de recursos financieros para iniciar sus actividades, debido a que se generarán costos como mano de obra, maquinaria, equipo de trabajo, instalaciones y construcciones, además de insumos, semillas, herbicidas, fertilizantes, servicios, combustibles, entre otros, los cuales son indispensables para llegar a un producto final. Las unidades de producción deben ser manejadas de forma objetiva y sistemática. Esto con el fin de hacer un buen uso de todos los recursos disponibles, para así obtener resultados que contribuyan al desarrollo del productor, aumentar su responsabilidad social y el compromiso de estar al servicio de la agricultura o cría. Todo propietario, al momento de iniciar un proceso productivo, se emplea nuevas metas, como trabajar en un entorno cómodo, tener libre albedrío de la toma de sus decisiones en el momento que considere necesario y, por supuesto, cubrir todas sus necesidades. Aunado a esto, alcanzar altos niveles de producción en las distintas funciones a desempeñar. Hay que resaltar que la contabilidad agropecuaria es de gran utilidad para el personal que labora en los sistemas de producción, ya que proporciona información precisa y detallada en términos cuantitativos de los resultados obtenidos, lo cual refleja la situación actual de las unidades de producción, considerándose esta información relevante a la hora de la toma de decisiones. Aplicar un sistema contable adecuado a las necesidades de la empresa nos permite determinar tanto la situación financiera como la productividad y eficacia del negocio, además de registrar todas las transacciones efectuadas por la entidad económica, conocer la evolución del negocio por medio de la comparación de los resultados y otros ejercicios económicos, clasificar costos e ingresos, así como también contribuir con la formulación de nuevos planes y presupuestos necesarios para futuras inversiones. La contabilidad agropecuaria está dedicada a la aplicación y uso de técnicas contables en las entidades económicas exclusivas del ramo agropecuario. Es un poderoso auxiliar en todo tipo de empresas, bien sea lucrativas o no. Además, se puede considerar como un instrumento útil que explica el idioma de los negocios relacionados con el campo. Todo sector agropecuario debe hacer uso de la contabilidad, como ya antes lo mencionamos, cualquiera que sea la importancia de su explotación, ya que así obtendría una mayor comprensión del resultado económico
y a la vez tiene un mejor conocimiento para determinar si debe seguir su cultivo actual, diversificarlo, combinarlo o arrendar su tierra. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Irangeli Alarcón. Yo les voy a hablar sobre la importancia de la contabilidad agropecuaria. La importancia de la contabilidad en las empresas agropecuarias. Esta va a ser la clave del éxito en la agricultura actual, porque va a corresponder al conocimiento del negocio agrícola y a la forma en la que se utilizan los métodos adecuados para el desarrollo de este mismo, debido a que la agricultura va a ser una actividad competitiva con una competencia a la cual siempre va a ir en aumento, por lo cual los agricultores deben ser capaces de aplicar métodos del trabajo y una dirección eficiente para tener un éxito mayor a futuro. Por ende, la contabilidad agrícola va a ser el punto de partida para obtener unos datos fiables acerca de la naturaleza y la magnitud de los fenómenos que ocurren en el proceso de producción. Aunque estas mismas únicamente van a ser rentables en el negocio agrícola para aquellas personas que van a llevar ciertos controles y van a reunir información que les sirva de forma base. Es por ello que una contabilidad bien establecida va a mostrar con claridad y aproximación acertada los resultados económicos de los negocios agrícolas, por lo que su importancia va a ser innegable en cualquier asunto comercial o industrial que sea relacionado con la explotación agrícola, por lo cual todos los agricultores deben hacer uso de la contabilidad en cualquiera que sea la importancia de su explotación. Todo a su vez va a dar como un resultado económico, el cual será de ayuda a decidir si debe persistir en su cultivo, cambiarlo, arrendar tierra o cualquier otra decisión que éste se pueda tomar. Es decir, en resumen, su importancia radica en que la contabilidad agrícola nos va a ayudar a que los agricultores puedan encontrar las decisiones más apropiadas para su comercio. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Betancourt y yo les voy a hablar sobre los objetivos de la contabilidad de empresas agropecuarias. Un sistema contable es todo aquel que tiene como objetivo generar información de manera eficiente y eficaz, de manera oportuna acerca de la situación financiera de una empresa, teniendo como objetivo agilizar el trabajo. Entre sus principales objetivos podemos encontrar: determinar el valor del capital invertido al final de cada año, tal cual como se diferencia al final y al principio de año financiero. Proporcionar datos útiles y detallados a las investigaciones científicas. Dar a conocer los motivos de las ganancias y pérdidas que hayan, al igual que dar a conocer las causas que hacen que aumente o disminuya el capital invertido. Determinar soluciones para aumentar ingresos. Brindar información suficiente al productor agrícola sirviendo de base en la toma de decisiones. Proporcionar los datos para que sean utilizados en las declaraciones de impuestos sobre la renta. Y presentar información real y concisa para las solicitudes de créditos ante los organismos o entidades financieras. Asimismo, es importante señalar que esta contabilidad va a registrar todas las tareas relacionadas con la producción de un cultivo, desde su siembra y cosecha hasta la comercialización del mismo. Todas las entidades comerciales o empresariales, así como agropecuarias, requieren de un sistema que les permita conocer cómo van sus actividades y así determinar si sus resultados son positivos o negativos. Mi nombre es Lady Paola Casanova Rujano y yo voy a hablar sobre las características básicas y especiales de la contabilidad agropecuaria. Empezaré desglosando las características básicas. Es bien sabido que la contabilidad es bastante única y no hay principios ni técnicas contables en las cuentas de las empresas agropecuarias que sean distintos de los principios y técnicas contables que ya se conocen que son aplicados en industrias o en comercios. Lo que hay en el caso de la contabilidad agrícola y ganadera es que son procedimientos administrativos distintos a los procedimientos que se emplean en otras actividades. Estos procedimientos obedecen principalmente a circunstancias como los asientos del negocio de las empresas agrícolas y pecuarias,
hace que sea necesario usar ciertos métodos para manejar todo el efectivo y también pudiese ocurrir que el proceso de compras y ventas se realice lejos de la granja. Por otra parte, es necesario recordar que en el área contable intervienen no solamente el contador y los empleados de la contabilidad, sino que también los funcionarios y los empleados de distintas especialidades. Un ejemplo de ello serían los jefes de trabajo de campo, los almacenistas, los pagadores, las personas encargadas de realizar el mantenimiento de las maquinarias y los equipos, etc. Por lo que el contador, o en un supuesto caso, el administrador, debe ingeniárselas para diseñar formas e instituir procedimientos que puedan cumplirse por tales personas. Ahora voy a continuar explicando lo que son las características especiales. Y pues en la contabilidad agropecuaria existen siete características, 7 puntos, los cuales voy a explicar a continuación. Como primer punto está la distribución de la contabilidad. Y es que hay empresas agrícolas y ganaderas en donde hay cierta dificultad debido a la distancia que hay desde donde se realiza la explotación hasta los más próximos poblados o ciudades. Este problema se resuelve seccionando, es decir, partiendo la contabilidad en dos. Parte de ella se lleva en la oficina principal o matriz y el restante se lleva en la granja. Todo esto es si se considera que la oficina principal o matriz que funciona es en la ciudad más próxima, ya que ahí es donde se atienden los aspectos como lo son la financiación, las ventas, los cobros, las compras de importancia y considerando también que en el lugar de la explotación se manejen los fondos de trabajo de efectivo. También está el manejo del ejecutivo en la casa matriz. En una organización como la que estuve mencionando anteriormente, las cuentas de efectivo en la casa matriz se alimentan de los cobros de las ventas, como por ejemplo las ventas de leche, y del dinero que se obtiene de las financiaciones bancarias y otros, o de aumentos al capital. Las salidas o los pagos de efectivo son para proveer de fondos a la granja y para liquidar los pasivos a proveedores o acreedores diversos que haya. La renovación de los fondos fijos de caja que se tiene en la granja son para gastos locales. Estos se documentan en la matriz con avisos de movimiento de fondos, matriz granja, a lo que se adjuntan los estados de gastos de la granja. Como tercer característica tenemos el manejo del efectivo en la granja. Cuando por haber pagado gastos es necesario reembolsar, es decir, volver a constituir los respectivos costos, la granja solicita de la matriz el dinero y le envía una copia de todos los movimientos. Para el reembolso del fondo por gastos locales ocurre lo mismo, y la granja envía a la matriz copia del estado en el que se enlistan los gastos que se realizaron. Como cuarta característica tenemos la operación de almacén, que acá es donde hablamos de pasto y el forraje, el cual es el alimento que es utilizado para los animales. En los casos en el que el forraje se produce en la misma granja, hay dos teorías para su contabilización. Uno, al precio de venta o dos, al costo. El precio de venta se adopta para llevar cuenta de las ganancias o pérdidas en un supuesto caso de la actividad agrícola, pues haciendo el registro al precio del costo, las cuentas pueden revelar una ganancia o pérdida significativa. Las personas que no siguen esta teoría dicen que registrar estos productos a lo real es lo más correcto, pues no se compra el forraje que la misma granja produce. Por otra parte, están las operaciones de almacén general. Este almacén en la granja es generalmente para refacciones, ya sea que se trate de tractores, de camiones, de maquinarias, de accesorios, medicinas o fertilizantes, como en el caso del almacén de forrajes, que el almacén general necesita que se lleve en cuentas auxiliares para cada cálculo con cantidades y valores. El punto número 6 o característica número 6 son los asientos para cómputo de resultados. Los asientos de amortización y depreciación se formulan al final de los periodos, afectando las respectivas reservas para amortización y depreciación que respectivamente llevan la granja y la matriz. Para efectos del cierre al final del año social quedan, que valga la pena comentar, las cuentas de las siembras y las de inventarios de ganado. Del ganado, al final del ejercicio se toma un inventario, es decir, se evalúan las cabezas, todo esto según sus edades y condiciones, es decir, las becerras, las novillas cargadas, las vacas, los toros, todo eso al precio de mayoreo en la región y el total del inventario así evaluado se compara con el saldo de la cuenta. Por último, tenemos la característica número 7 y esta habla de cuando no hay separación de contabilidades.
Como es lógico, hay muchos casos en los que no es necesario o no resulta práctico separar la contabilidad llevando una parte a la matriz y la otra parte en la granja. Como puede apreciarse, lo conveniente en estos casos es que la contabilidad completa se lleve en la granja. Si es así, no es necesario hacer explicaciones. Cuando toda la contabilidad se lleva en algún lugar que no sea la granja, en este se formulan los documentos básicos para la contabilidad, estos son remitidos a la oficina matriz para su correcto registro. Estos documentos en principio son los siguientes. 1. Las copias de las nóminas de sueldos con datos que permitan hacer la distribución de los sueldos en cuentas, las relaciones de gastos pagados con cheques, adjuntando sus respectivos comprobantes con los datos que permitan hacer la distribución de los reembolsos en cuentas, la relación de los gastos menores, la relación semanal, quincenal o mensual de ventas al contado, que indiquen si el dinero fue depositado en cuenta o si se retuvo en caja, la relación semanal, quincenal o mensual de ventas a crédito con copias de facturas expedidas, la relación de cobros, incluyendo las ventas al contado, la relación de entradas al almacén de los forrajes o los alimentos para el ganado, indicando en cada caso si la compra fue al contado o a crédito, y la relación de entradas al almacén general con indicación en cada caso de que si fue una compra al contado o a crédito. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daisma Araque. Las dificultades de la contabilidad agropecuaria, el crecimiento normal de los animales que se poseen, lo cual implica cambios de valor. Además, debe considerarse el destino que se le dé a los animales. Según el destino, puede ser considerado como factores de producción o como producto. Si una ternera se vende para producción de carne, es un producto. Si se mantiene para convertirse en una vaca lechera, es un factor de producción. Pero también puede cambiar de destino, no función de su crecimiento. Por ejemplo, después de una vida útil como vaca lechera, se puede convertir en un producto como animal de desecho. Buenos días, mi nombre es Giovanni Alejandro Carrera Chacón. Mi punto al hablar es sobre el registro contable como tal. Se puede decir que consiste en la anotación de los hechos económicos que suceden en la empresa. Una vez que ya se haya dado el objetivo del análisis mediante el empleo de las cuentas y del método de la partida doble. Se usan libros diarios utilizados para el registro contable. También asimismo tienen una serie de procedimientos conforme a los cuales se llevan a la práctica. En la contabilidad se emplean para el registro 3 libros principales: el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios y cuentas anuales. Además, también se estima que tiene una gestión empresarial, lo cual determina los libros contables auxiliares, como el libro de caja o el libro de cuentas bancarias. Se puede dividir en cierto modo en los hechos económicos, que se subdivide en libros principales, libros auxiliares, que también se desenglosa en los libros principales. Lleva a los libros diarios, libro mayor, libro de inventarios y las cuentas anuales. Y se desglosa en los libros auxiliares como el libro de caja, libro de cuentas bancarias y otros, el libro diario. Aquí es donde se anotan por orden cronológico día a día todas las operaciones relativas de la actividad de la empresa que generan y están acreditadas en los correspondientes documentos. Se puede decir que es válida a la anotación de los totales de todas las operaciones por periodos no superiores al trimestre. Se definen cada 3 meses como tal. A su detalle puede ser que parezcan otros libros o registros concordantes de acuerdo a la naturaleza de que se lleve a tratar. El libro mayor. Este recoge de manera sistemática las diferentes cuentas que se hayan utilizado en la contabilización de las operaciones en el diario. Cada cuenta es una especie de ficha en la que se anota cualquier tipo y todos los movimientos que se producen en el elemento patrimonial que lo representa en ella. Este libro en sí no es obligatorio y no existe ningún tipo de formato que tenga que adaptarse a las empresas, por lo que podría elegir cuál mejor le sirve a su necesidad.
el libro de inventario y cuentas anuales. Esto se puede decir que es aquel que recoge todos los documentos, que sintetiza toda la información relativa al patrimonio de la empresa, que se puede decir que es el balance de sumas y saldos, inventarios, cuentas anuales que está conformado por el balance, cuentas perdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujos y efectivo de memoria. Se puede decir en otras maneras que el registro contable es cualquier movimiento de recursos que pueda llevar como en una manera de bitácora cada operación realizada, cada movimiento. Se registran cualquier tipo de cuenta mostrando el uso y la información de los recursos. Gracias. Mi nombre es Josmarly Colmenares y les voy a explicar sobre la Ley Organizadora Agrícola. Esta ley tiene por objetivo establecer las bases del desarrollo rural, integral y sustentable, entendido como el medio fundamental para el desarrollo humano y el crecimiento económico del sector agrario, dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democracia y participativa, eliminando el latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad y el interés general y la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de la protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. El artículo 2 tiene como objetivo establecer las bases del desarrollo rural sustentable. A los efectos de la presente ley, queda afectado el uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación de uso agrícola. Dicha afectación queda sujeta al siguiente régimen. 1. Tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras serán sometidas a un promedio de ocupación y estudio, atendiendo un conjunto de factores determinados tales como plan de producción agroalimentaria, capacidad de trabajo del usuario, áreas de reserva y protección de recursos naturales necesarias en la zona. Tierras de propiedad de la República serán sujetas al mismo régimen establecido para las tierras de la propiedad del Instituto Nacional de Tierras. Las tierras baldías serán el objetivo de planes especiales del desarrollo socioeconómico dentro de un esquema efectivo de producción, garantizando la biodiversidad de los recursos existentes. El artículo 3 tiene como objetivo dar el cumplimiento al desarrollo humano y al crecimiento económico establecido en el artículo 1 de la presente ley. El Ejecutivo Nacional promoverá planes especiales del desarrollo integral para incorporar progresivamente a todas las regiones del desarrollo económico del país, manteniendo igualdad de las oportunidades para todas las regiones. Ley del Banco Agrícola. El Banco Agrícola de Venezuela, compañía anónima, ha sido determinante en la inclusión de los productores agropecuarios del sector financiero, del cual eran históricamente excluidos y continúan siendo lo de los servicios bancarios que presta la banca tradicional capitalista, razón por la cual un sector importante sigue satisfaciendo sus necesidades a través de servicios financieros informales muy variables e inseguros, que usualmente operan bajo costos muy altos que atentan contra el nuevo modelo. Su objetivo primordial de la ley del Banco Agrícola es el fomento del financiamiento agrario para sustentar el desarrollo y satisfacer los requerimientos de los sectores agrícolas, vegetal, animal, pesquero, forestal y agrícola del país. A través de este nuevo decreto concretan los lineamientos que regulan el financiamiento agrario en condiciones de fácil acceso que garantice el reimpulso del desarrollo del sector agrícola en territorio venezolano y en una interrelación entre las actividades agrarias y desarrollo social. Muchas gracias. Mi nombre es José Cifuentes, me tocó sobre bases legales. Encontramos el reglamento del ISLR o Impuesto sobre la Renta. Este es el régimen tributario del sector agropecuario venezolano. Este actualmente se encuentra claramente definido según lo previsto en la Ley de Impuestos sobre la Renta,
la Ley de Impuestos al Valor Agregado y el Impuesto Activo Empresarial. Encontramos que el Código Orgánico Tributario del 29 de enero de 2020 fue publicado en Gaceta Oficial. Este decreto constituyente, mediante el cual se dicta un nuevo Código Orgánico Tributario, derogándose así el Código Orgánico Tributario del 2014, dictado por la Asamblea Nacional. El nuevo Código Orgánico Tributario del 2020 entró en vigencia el 29/02 del 2020. Entre los puntos mencionados se encuentran modificaciones importantes respecto al ajuste de multa, cambios relevantes en materia de procedimientos administrativos, reformas en materia de beneficios fiscales, novedades sobre el domicilio electrónico, modificaciones respecto a las unidades tributarias, pago de tributos en moneda extranjera, entre otras. Asimismo encontramos el IVA, en donde se encuentra que el productor agrícola venezolano paga impuestos desde que nace el IVA, ley que obliga a todos los venezolanos a soportar el impuesto a través de los créditos fiscales no recuperables. Los bienes producidos a nivel primario están exentos del IVA, pero es un esquema ilusorio que resulta en una exención falsa, ya que el productor debe pagar impuestos al consumo cada vez que compra insumos y está imposibilitado a recuperarlos, ya que no puede facturar el IVA en los productos que vende, puesto que su actividad se encuentra exenta del impuesto en el artículo 18 de la ley. El impuesto a las ventas o IVA se paga por la capacidad de consumo del contribuyente, no por su capacidad de contribuir. El productor venezolano tiene exagerada capacidad de consumo, ya que permanentemente tiene que reinvertir en el fondo para permanecer en el negocio, pero seguramente no tiene la capacidad contributiva para entregar ese 14.5% de créditos fiscales sin compensar. Recordemos que el valor agregado con que opera el sector primario en Venezuela es muy bajo, tiene activos muy costosos para producir una utilidad muy baja, y de allí que su rentabilidad sea baja también. La verdadera exención de este impuesto existirá si el contribuyente exento puede evitar el pago de la alicuota impositiva al comprar insumos o bienes demostrando su condición de agricultor, o bien con un certificado o con la constancia de productor del Ministerio Público de Comercio. Encontramos en las nuevas disposiciones de la ley del IVA en el artículo 18 y 63, donde habla de las exenciones a las carnes y animales vivos como pollos, cerdos y bovinos, exentos de servicios de crianza en el artículo 19, exentos alimentos y su flete, exento heno y cualquier base de alimentación animal, exento semen, embriones y cualquier material genético. Asimismo, la alicuota preferencial para la carne es del 8% en solo animales destinados para mataderos caprino y bovino y para crianza como caprinos y bovinos. En las normas internacionales de información financiera NIF y en las NIF, estas establecen claramente cuáles son los aspectos específicos de contabilización, los cuales podemos mencionar que en las NIF 41 primero dice que el registro de todo lo que está relacionado con activos biológicos a lo largo del periodo de crecimiento, como degradación, producción y procreación, así como la medición de estos activos al valor razonable menos los costes estimados hasta el punto de venta. En la actividad agrícola, la variación en los atributos físicos de un animal o una planta inciden proporcionalmente en los beneficios económicos de la empresa. Las subvenciones incondicionales del gobierno relacionadas con un activo biológico medido al valor razonable menos los costos estimados hasta el punto de venta, siempre y cuando tales subvenciones sean reconocidas como exigibles, serán llevadas al estado de resultado. Cuando la subvención es condicional, se reconocerá como ingreso siempre y cuando se haga de acuerdo con las condiciones establecidas por el gobierno.
Como punto 4 dice que no se ocupará de regular las NI 41 lo concerniente al procesamiento de los productos agrícolas tras la recolección de la cosecha. Por ejemplo, en el caso de que el activo biológico sea el ganado lechero en su producto agrícola, que sería la leche, la norma no regulará el proceso en el que se incurren para la obtención de productos transformados con base a este, como es el caso de sus derivados, como el queso, cremas, mantequilla, suero, entre otros. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joana Bastidas y en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre los estados financieros y un ejemplo básico de cómo resolver. Primeramente sabemos que los estados financieros son documentos importantes, primordialmente numéricos, elaborados en forma generalmente periódica, con base en los datos obtenidos de los registros contables y que reflejan la situación o el resultado financiero al que se ha llegado en la realización de las actividades de un periodo determinado de la empresa, bien sea 6 meses, un año, depende el contador o el administrador financiero de cómo lo quiera llevar a cabo. Los estados financieros son informes que reflejan el estado de una empresa en un momento determinado. Normalmente, como expliqué hace un momento, puede ser un año. Se componen de varios documentos en los que se plasma la situación financiera de un negocio y recoge información, tanto económica como patrimonial de las empresas. Esta tiene ventajas al momento de elaborarlos. Primero, que ayuda a aumentar la productividad y competitividad de la empresa. A su vez, permite que las funciones del departamento financiero sean realizadas con claridad. Favorece la disminución de errores y detectar problemáticas en tiempo y forma. Mejora la comunicación interna de la empresa. Un ejemplo de cómo elaborar un estado financiero. Consta de 4 fases, que sería identificar y registrar. Lo primero es registrar las transacciones financieras realizadas durante el periodo contable. Ordenar y clasificar, que sería posteriormente necesario clasificar las transacciones conforme a lo establecido en cada uno de los tipos de estados financieros. Por ejemplo, en ingresos, egresos, activos, pasivos, entre otros. Resumir, que sería después de eso se debe presentar la información de manera resumida y de forma que pueda ser comprendida por cualquier usuario. Y por último, interpretar, que sería analizar la información obtenida para tomar decisiones.